Hola, mi nombre es Mónica. Yo soy psicóloga y actualmente estoy estudiando nutrición en la Universidad Abierta y a Distancia de México, la UNADEM. Para acreditar unas materias, les voy a presentar unas diapositivas. Para la materia de nutrición clínica 2. Mi nombre completo es Mónica Saray Sánchez Pineda y aquí está la matrícula de la universidad para fines de la materia. La primera patología sobre la que les voy a hablar es disfagia. ¿Qué es esto? Es una dificultad para deglutir o para tragar el alimento. Puede haber de dos tipos, la disfagia funcional o la disfagia neuromuscular o motora. La disfagia funcional es básicamente pues por la función del tracto digestivo, de esa parte del tracto digestivo. Y la neuromuscular o motora significa que no hay la suficiente peristalsis para empujar o tragar el bolo. ¿Cuáles son los síntomas y signos más comunes? Pues el vómito, la regurgitación, como agruras, pérdida de peso crónica, por lo mismo de que no se puede ingerir alimento, entonces las personas pueden pasar muy poco. Cambio de voz, por esto que es en la garganta y puede afectar las cuerdas bucales. Tos, odinofagia, que es una inflamación en la mucosa de esta parte de la faringe. Hipo, infecciones y dificultades respiratorias, por lo mismo que les comento. Aquí también se encuentran nuestras amígdalas, etcétera. Y puede haber algunas bacterias que se queden ahí. Poco control de la secreción salival. Cuando se va a determinar esta patología o se va a estudiar la gravedad o el caso o lo que ha provocado en el estado nutricional, se valoran los electrolitos plasmáticos para ver si no hay alguna situación de deshidratación, albúmina para ver qué tanto se presenta la desnutrición proteica, leucocitos, hemoglobina, cómo afectan la sangre, porque a veces puede haber anemias o por lo mismo de la dificultad puede haber algunos sangrados. Y hay que medir el nivel de la hormona tiroidea TSH para ver si no se ha visto afectada o si no es esa la causa. Los nutrimentos involucrados son la vitamina B12, encargada de la función de algunos nervios, el cloro, el bicarbonato y el sodio, porque es lo que secreta la saliva básicamente, y la vitamina C. Los tipos de dieta recomendada en esta patología son la dieta blanda modificada en consistencia, asegurar el requerimiento basal, porque por lo mismo de que no puede tragar el paciente, purés, dieta líquida o ya una vía enteral por sonda nasogástrica, y el requerimiento energético o la alimentación se da por esa vía. Aquí un ejemplo de menú, si vemos es puro yogur, puré, todo cocido, el huevo con salsa, o sea que sea de muy fácil textura o una textura muy suave, perdón. Alimentos recomendados son todos los que sean homogéneos, nada que tenga boronitas o pedacitos de alimentos, y jugosos, como lo que ya les mencionaba, los purés, las cremas, la tortilla, a veces por la fácil masticación la pueden deglutir en pequeñas cantidades, el huevo, sobre todo el huevo tibio, las salsas, mayonesa, yogur, leche, pero descremados para evitar el exceso de grasa, carne finamente picada en caso de que no sea tan grave, y fruta y verdura cocida. Los alimentos no recomendados son los que tienen una textura pegajosa, que están muy secos, que se pueden atorar en la garganta, fibrosos o con semillas, como las pastas, los cereales de caja, el bolillo, todo lo que sea duro, miel, caramelos, cajeta. La sandía, por ejemplo, tiene muchas semillas. La piña, que es muy irritante, el apio, la lechuga, mandarina, uvas y chía, los frutos secos por su consistencia también, y las frituras. Para este tipo de patología, el requerimiento
debe aportar más o menos como un 55, un 60 de hidratos de carbono, de un 15 de proteína, por lo menos asegurarla, debido a que es más difícil de tragar. Los lípidos de un 25 a un 30%, de preferencia mono o poliinsaturados. Y las necesidades calóricas van a aumentar de 30 a 40 kilocalorías. Aquí se puede utilizar también complementos como el caseinato de calcio. Las recomendaciones de micronutrientes es asegurar la vitamina C para que rápido sanen los tejidos, el zinc, la vitamina B12, folato y vitamina D. Ahora les voy a hablar de la patología llamada acalasia. ¿Cuál es la fisiopatología de la acalasia? Básicamente es una obstrucción más hacia abajo del tracto digestivo, en el esófago, que impide que el bolo pase por la ausencia de peristalsis, o sea, del movimiento que hace el esófago para pasar el bolo. Puede haber muchas causas, quizá porque el esfínter esofágico que conecta con el estómago no esté relajado y no pueda pasar, o también porque se ven afectadas las células ganglionares del plexo de Auerbach, que es el encargado de darle las órdenes a las capas musculares del esófago que se muevan. Una alteración en el nervio vago, que es más arriba, que es el que le da las señales precisamente a este plexo. Los signos y síntomas más comunes es la disfagia, no pueden pasar el alimento, la regurgitación porque el alimento se regresa, sobre todo si son en cantidades grandes, pirosis, que son las agruras, hipodolor en el tórax, halitosis, mal aliento, la pérdida de peso, tos, vómito o neumonía por aspiración. Ya que no puede pasar la comida, se puede regresar e ir a los pulmones. En esta patología es importante revisar los leucocitos, la hemoglobina, para ver qué tanto ha repercutido en el estado nutricional, las transaminasas y tiempos de protombina, proteínas, examen general de orina, pruebas de hepatitis o de VIH, porque en estos pacientes es que se presentan esta enfermedad más regularmente. Los nutrimentos involucrados es principalmente el complejo B o la falta del complejo B, porque él es el encargado de los sistemas nerviosos, y como vimos puede ser por una causa de que nuestros nervios no estén adecuados. El tipo de dieta recomendada es hacer muchas comidas en pequeñas cantidades. Dieta blanda tanto en consistencia como en contenido para no irritar las mucosas. Dieta líquida, purés o incluso la sonda nasogástrica que conecta hasta el estómago, como les decía, para pasar los requerimientos por ahí. Bueno, si se fijan, este menú ya es con un poquito más de alimentos, pero siguen siendo que sean de fácil digestión o de consistencia blanda. Los alimentos recomendados son, por ejemplo, el pescado cocido, puré, sopas, el plátano, todo lo que sea suave y fácil para pasar, las verduras y frutas cocidas o los cereales cocidos como la avena. Los alimentos no recomendados son las verduras crudas, son más difíciles de tragar por su dureza. Los panes, bolillos, cereales, la leche entera, por el nivel de grasa puede irritar también las mucosas. Las frituras, las leguminosas, porque son pequeñas porciones pequeños cuadritos de comida con los frijoles, entonces casi se pueden pasar enteros. Las palomitas de maíz, cítricos o irritantes como los chiles o salsas, o evitar las temperaturas tanto muy frío como muy caliente. Aquí va del 50 al 60% de hidratos de carbono, más o menos. Proteínas del 10 al 15%, tampoco pueden ingerir tanta proteína, pero como les mencionaba, nos podemos apoyar en el médico para que les dé algo de caseinato de calcio y los requerimientos de proteínas se vean satisfechos.
lípidos del 30 al 35%, de preferencia grasas vegetales, no de origen animal. Las recomendaciones es asegurar las vitaminas del complejo B, el zinc, la vitamina C, el ácido fólico y la vitamina D. Ahora les voy a hablar de reflujo gástrico. La fisiopatología del reflujo es el escape del contenido que ya está en el estómago hacia el esófago o el interior del esófago. Como saben, el estómago tiene un pH muy ácido, como del 2 al 3, más o menos. Entonces, ya sea por el retraso del vaciamiento gástrico o porque la válvula esofagogástrica está abierta, se regresa la comida, pero ya con jugos gástricos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pirosis, agruras también, porque empieza la mucosa del esófago no está apta para recibir el jugo gástrico. Regurgitación, náuseas después de comer, tos, cambios en la voz y odinofagias o dolor al pasar el alimento también. ¿Por qué? Porque ya se vio irritada parte del esófago. Aquí hay que medir la glucosa, porque lo general, mucha de la etiología es porque pacientes comen grandes cantidades, entonces el estómago se llena hasta su tope y empieza a regresar la comida. Entonces hay que medir la glucosa, qué cantidades están ingiriendo, que no hay hiperglucemia, la albúmina para ver los niveles de nutrición en cuestión proteica, el hematocrito, hemoglobina para descartar anemias o que haya sangrado interno, linfocitos y colesterol. Los nutrimentos involucrados son el omega 3 y 6. Es preferible que los empiecen a consumir. Estos se encuentran por ejemplo, el omega 3 en las oleaginosas, en el pescado, el salmón, y el omega 6 en los aceites de origen vegetal. Entonces, si está pasando el alimento con jugo gástrico hacia el esófago, el estómago no puede hacer su actividad correctamente y esto hace que disminuya el ácido estomacal. Por lo tanto, no hay buena absorción de vitamina B12, ácido fólico, tiamina, vitamina D, zinc, calcio y hierro. Los tipos de dieta recomendada para esta patología son dieta blanda en contenido. Aquí ya pueden tragar cosas más sólidas, pero hay que evitar que irrite también las mucosas, tanto del esófago como del estómago. Y modificada en lípidos, o sea, baja en lípidos. Hay que bajar, sobre todo los de origen animal. El menú del día, pues, es lo que les contaba básicamente. La dieta blanda, pescado al horno, sopa de fideo, puré de papa. Aquí, más que la consistencia, intenta que no sea irritante para el estómago y en pequeñas cantidades. Los alimentos recomendados es los que produzcan alcalinidad en el estómago, que sean pequeñas cantidades e inhibidores de la secreción gástrica. Pueden ser jugos de verdura con fruta, avena, carnes suaves y magras, lácteos descremados, huevo, frutas y verduras. Aquí ya se las pueden comer crudas también, pero en pequeñas cantidades y bien masticadas. Agua natural y aceite de oliva o vegetales, pero de preferencia en crudo. El de oliva se usa más para sazonar. Los alimentos no recomendados: el alcohol, fumar, las grasas en exceso, todos los cítricos irritantes, los pasteles también tienen demasiadas grasas y azúcares, los condimentos, sobre todo los picosos, la menta, ajo, cebolla, cilantro, salsas con chile, o sea, salsas picosas, y bebidas gaseosas. Y las recomendaciones que hay que tomar en cuenta más o menos son parecidas a las anteriores: 55 a 60%, 10 al 15% de hidratos de carbono, 10 al 15% de proteínas
y de un 30 a 35 de lípidos, pero de preferencia, como ya les dije, crudos y que sean de origen vegetal. Se puede utilizar también la grasa como el aguacate. La ración es 1/4 de aguacate. Las recomendaciones de micronutrimentos es asegurar todas las recomendaciones diarias sugeridas, porque hay que aumentar estos nutrimentos. Si recuerdan, les dije que eran de difícil absorción en esta patología, entonces hay que aumentar un poco las de vitamina B12, ácido fólico, tiamina, vitamina D, zinc, calcio, hierro y los omegas 3 y 6. Los omegas 3 y 6 es recomendable que puedan usar algunos complementos. Ahora les voy a hablar de la gastritis. ¿Qué es la gastritis desde la fisiopatología? Es el rompimiento de la membrana lipoproteica de las células de la mucosa, de la mucosa gástrica. Si no hay esta barrera de la mucosa, el jugo gástrico está en contacto directo y comienza a digerir la mucosa, entonces la empieza a comer. Por lo mismo que ya les comentaba que tiene un pH muy bajo, o sea, es muy ácido. Diversas causas de las gastritis, como el exceso de fármacos, o sea, a veces por otras enfermedades nos recetan mucho fármaco, nos puede irritar el estómago, el estrés y principalmente la bacteria H. pylori o Helicobacter pylori. Los signos y síntomas de la gastritis son pirosis, regurgitación, acidez, disfagia, tos, faringitis, glositis, esto es crecimiento de la lengua. Si se fijan, son muy parecidos los signos y síntomas, pero la diferencia es dónde da el dolor. El de la gastritis es más abajo, en la parte del estómago. Los laboratoriales que hay que revisar aquí para el estado nutricional es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media. Esto porque tiene un tiempo más de medición, entonces podemos ver qué tanto ha afectado. Ancho de distribución eritrocitaria, las plaquetas para ver si hay algún tipo de sangrado interno y coprocultivo para ver si fue la causa de la bacteria Helicobacter pylori. Los nutrimentos involucrados puede provocar mala absorción de hierro y el déficit de vitamina B12. El hierro se absorbe también en el estómago y necesita un medio ácido, entonces empiezan a haber deficiencias en hierro. Tipo de dieta recomendada: la blanda en contenido y en consistencia también. Hacer muchas comidas en pequeñas cantidades igualmente, que puede ser líquida en casos muy extremos, puré, picado fino, baja en grasa, sobre todo de origen animal. Y aquí puede haber una sonda que incluso llegue más allá del estómago para que el alimento pase, ya sea una sonda duodenal o yeyunogástrica, o hacia el yeyuno, y pues dar los requerimientos por vía enteral. Aquí ya hay un menú, si se fijan es ya con más cantidad de comida. La comida ya puede ser una ensalada de zanahoria rallada, que esté picada finamente o en pequeños pedacitos, y sobre todo que sea blanda en contenido. Los alimentos recomendados son los lácteos pero descremados para evitar la irritación o el exceso de grasa, las verduras cocidas, las frutas cocidas, o si las vamos a ingerir que sean muy suaves, que sean frutas o verduras suaves o ralladas o picadas finamente, pero por lo general cocidas. El aguacate, el aceite de oliva, trigo, avena, amaranto cocidos. A la plancha, cocinar a la plancha, hervidos o al vapor, evitar todo lo que sea frito o demasiadas grasas porque irritan el estómago.
carnes magras, o pescado o claras de huevo. No se recomienda durante esta patología ingerir café, tabaco, alcohol, bebidas con gas, muy condimentadas, picosas, irritantes, evitar los sólidos antes de dormir, de preferencia ligero, o algún puré, un licuado, etcétera. Evitar temperaturas extremas como muy frío o muy caliente para que no caiga esa temperatura hacia el estómago. Los requerimientos de esta patología básicamente son los mismos: hidratos de carbono 55 al 60%, proteínas del 10 al 15% y los lípidos del 30 al 35%, pero ya les mencioné que de preferencia de origen vegetal. Recomendaciones en los micronutrimentos. Igualmente hay que asegurar las vitaminas que se absorben en esa parte, porque hay un déficit de absorción ahí en el estómago. Ahora les voy a hablar sobre la úlcera gástrica. Esta es ya una patología que es progresiva. Ya es la ruptura de la superficie de la membrana mucosa, entonces esta úlcera llega hasta la submucosa y la submucosa tiene contacto directo con el jugo gástrico. La llega a afectar considerablemente. Si vimos que en la anterior se comía la mucosa, ahora pues ya está completamente dañando toda la capa submucosa del estómago. Los sitios que usualmente son afectados son el estómago, o incluso puede haber en la primera porción del duodeno. Los signos y síntomas son fatiga extrema, pues por la falta de absorción de nutrientes. Si la úlcera se encuentra en el duodeno es una de las principales partes del tracto digestivo donde se absorben los nutrientes, entonces ya va a haber una desnutrición muy severa, dolor en tórax, heces negras o con sangre, náuseas, vómitos con sangre, estreñimiento, pérdida de peso y, como les mencionaba, pues la desnutrición. Los laboratoriales que se miden aquí pues ya son para ver la desnutrición severa que ha causado, la proteína C reactiva, cuánta desnutrición en cuanto sea en proteica, la velocidad de sedimentación globular, amilasa, lipasa, porque ya si es en el duodeno también las enzimas que se producen en el páncreas pues no son totalmente secretadas o no hay tanta función. Función hepática como la albúmina, bilirrubinas y tiempo de protomina. Los nutrimentos involucrados es la vitamina C, vitamina B12, vitamina A, que sirve para reforzar las defensas, y la vitamina B15, que apoya para atacar a la bacteria Helicobacter pylori. Tipos de dieta recomendada: blanda, tanto en consistencia como en contenido, y baja en grasas. Aquí hay un ejemplo de menú del día. Lo que hay que preferir alimentos que aporten grandes cantidades energéticas y de vitaminas y minerales, pero sean pequeños, de baja densidad calórica. Alimentos recomendados: los prebióticos, la fruta, la verdura, por ejemplo, alimentos antiinflamatorios como la manzanilla, antibacterianos si la causa es la bacteria, y preferir cocciones a la plancha, cocido o al vapor. Hay que evitar el café, la menta, todo lo que irrite la mucosa intestinal, alcohol, alimentos con cafeína, grasosos, picantes, el tabaco. El fumar también irrita las mucosas del aparato digestivo, y evitar las temperaturas o muy frío o muy caliente igualmente.
Los requerimientos van de hidratos de carbono de 55 a 60, proteínas de 10 a 15 y lípidos de 30 a 35. Aquí les dejo alguna de la bibliografía de las que sacamos la información. Son algunos artículos y libros. Si ven, son muchas patologías. Bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Este video está un poco largo, son muchas patologías, pero traté de hacerlo lo más resumido que podía. Si tienen alguna duda o alguna cosa con la que no estén de acuerdo, pueden comentarlo abajo en la cajita de comentarios. Se los agradezco mucho y por aquí les dejo mis redes sociales. Muchas gracias, nos vemos.